Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro, el último en este caso, del ciclo de educación cívica que hemos preparado entre la Fundación Poder Ciudadano y estudiociudadano.cl. ¿Qué tal? Bienvenido Gastón Díaz Norambuena, nuestro principal orador y expositor en este ciclo de 7 capítulos donde hemos hecho este viaje entre teórico, doctrinario, filosófico sobre lo que es la participación política, la expresión del ser humano en sociedad, algunos problemas que eso tiene, que no está exento de conflictos, de dificultades, y cómo hoy día, a través de una serie de procesos sociales que estamos viviendo en Chile, obviamente también nuestra América Latina y el mundo, vemos cómo cambia el panorama político y bueno, como seres humanos tenemos que entender, tenemos que reflexionar y también tenemos que actuar. Bienvenido Gastón Díaz Norambuena a esta última conversación de los coloquios cívicos de Estudio Ciudadano y la Fundación Poder Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, estimado, bien, estamos, gracias a Dios, estamos bien y feliz de poder haber terminado este ciclo y ya con este último capítulo en cierne, agradecido de ti y que ojalá que las personas que nos van a ver, que nos verán o que nos vieron, vean este capítulo con el tiempo, porque estos capítulos lo que pretenden no es un like en Twitter para decir, oh, qué lindo lo que está diciendo en este momento la persona, sino que lo que pretende es que en el tiempo, quizás muchas personas que hoy día no comparten lo que aquí se puede decir, lo vean. Y están hechos estos capítulos para que traspasen el tiempo real donde se están haciendo. Ese fue el objetivo y esa es la fórmula que yo tengo, digamos, para estar muy tranquilo de lo que hemos hecho contigo y agradecido, por cierto, de Estudio Ciudadano. Perfecto, claro, efectivamente, uno de los objetivos de este ciclo es dejar un testimonio respecto de un pensamiento, de una reflexión, que a veces tiene que ver con cuestiones filosóficas, teóricas, pero también a veces está vinculado con la contingencia, está vinculado con lo que ha estado viviendo nuestro país de un tiempo a la fecha. A mí siempre me preguntan, ¿desde cuándo que estoy metido en temas políticos? Bueno, yo siempre digo, hace 6, 7 años, cuando empecé a notar un deterioro progresivo de la calidad de nuestra política. Tampoco estoy diciendo que antes era todo a pedir de boca y maravilloso, pero realmente creo, y no sé qué piensas tú al respecto, Gastón, creo que en los últimos años hemos tenido un deterioro problemático y cuando creemos o pensamos que a través de ciertos mecanismos las cosas van a mejorar, para algunos parece, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. De hecho, has hablado en los capítulos anteriores de una involución, de un retroceso, en fin. Pero bueno, siempre también digo yo, hay que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Así que aquí estamos para eso. El capítulo de hoy día es el ideario del ciudadanismo del sur. Me imagino, Gastón, que es un capítulo que está lleno de principios, que está lleno de aspiraciones de este movimiento del ciudadanismo del sur que tú representas y en el cual tú has trabajado durante muchos años y tienes artículos que, entre paréntesis, están, lo vamos a ir dejando, lo estamos dejando, los enlaces disponibles en los distintos capítulos de este coloquio para que ustedes, amigos, si les interesa, hagan clic ahí, entonces van a llegar a artículos, algunos de autoría de Gastón Díaz, donde usted va a poder profundizar sobre las materias que hoy día conversamos. Solamente decir que Gastón Díaz es profesor, abogado y director de la Fundación Poder Ciudadano, con la cual hemos hecho este esfuerzo de producción junto a Estudio Ciudadano para tener estos capítulos de conversación. Bien, vayamos entonces, Gastón, al tema de hoy día, el ideario del ciudadanismo del sur. ¿Cuál es? ¿Cómo se compone? ¿Qué significan estas ideas del ciudadanismo del sur que tú manejas? Muchas gracias, Alejandro, por darme la palabra. Mira, la verdad es que antes de comenzar lo que tú me estás pidiendo, como tú bien dijiste, existen artículos, notas. Entonces, esas notas de qué es lo que es el ciudadanismo, de cómo nació el ciudadanismo, lo podemos dejar en esa nota que yo te la he mandado para que la gente entienda
de dónde nació este afán, esta corriente política aquí en Chile, que es muy importante. El ciudadanismo del sur nació aquí en Chile. Y hubieron personas muy importantes que contribuyeron a esta causa. Y yo en este último capítulo no puedo dejar de rendirle un pequeño y modesto homenaje a aquellas personas que hoy día ya no están con nosotros y que formaron parte durante años. Porque tú tienes que entender, Alejandro, que este fue un proceso que nació incluso en el plebiscito del sí y el no. Desde esa época estamos hablando, y desde esa época entonces han pasado muchas personas que hoy día ya no están con nosotros. Se han ido, porque yo quiero citar a Sergio Moncada, por ejemplo, que tiene videos en YouTube, al famoso abogado de Concepción, don Marcel Cerda, su hijo, a Francisco Javier Cerda, que hizo videos conmigo también, al concejal de Tomea, don Esmeraldo Espinosa, y por cierto, cómo no nombrar a lo que ha contribuido mi madre en esta gran cruzada, en darme el esfuerzo en seguir adelante, que es Domino Buena Vera, y también a otras personas que colaboraron, como don Provisual, en su momento hizo muchos videos sobre cómo estaba la política y que hoy día ya nos han dejado. Por lo tanto, este humilde, sincero y modesto homenaje a aquellas personas, pero también dar un reconocimiento a otros grandes politólogos como don Agnello Pinto Van Liven, que todavía vive en Temuco y que es un socio que nos ayudó mucho a desarrollar este diario. Bueno, primero antes de comenzar con el diario, yo te quisiera dar un concepto de ciudadanismo, una idea de ciudadanismo. ¿Qué es el ciudadanismo? Y qué mejor que dar una idea de qué es lo que es el ciudadanismo, no con mis palabras y no con una definición de nosotros, sino que aquí nos vamos a colocar internacionales y vamos a hablar de lo que dice este caballero, don Manuel Delgado, en este libro que es el ciudadanismo. Yo creo que este personaje, que yo te lo he nombrado varias oportunidades, es neomarxista. Y él en este libro hace una crítica al ciudadanismo, pero para que la gente vea, y la gente que nos está viendo en este video, que esto no es un invento mío, esto no es un invento de un grupo de iluminados, ¿no es cierto? Esto es porque ya los politólogos del mundo lo han detectado y lo han establecido como una corriente política. Y aquí está el concepto que les voy a leer de qué es lo que es el ciudadanismo. Me voy a tomar el tiempo para leérselos para que con esto quede claro y empecemos con el diario. Dice: el ciudadanismo es una corriente teórica más bien difusa que promueve nuevas formas de gestión y participación política en las que se realizan los principios democráticos universales en que se dice sustentar el sistema liberal, pero que se sostiene aparecen adulterados por una usurpación interesada de un capitalismo despiadado al que se cree viable atemperar de la mano de una reforma moral. Por supuesto que el ciudadanismo plantea reivindicaciones sociales destinadas a mejorar la vida de las personas, pero su asunto principal es el de la consecución y el reconocimiento de un nuevo tipo de ciudadanía que alcance el horizonte ilustrado y el reformismo burgués del siglo XIX, de una sociedad de seres libres, debidamente imbuidos de virtudes cívicas, compuesta por libre pensadores, cultos, a los que iguala su competencia para actuar como seres responsables y que acuerdan definir, organizar cooperativamente, y aquí viene el concepto de fraternidad, cooperativamente los términos de su convivencia. El ciudadanismo vendría a ser una especie de democratismo radical o fundamentalismo democrático, cuyo sentido aparece bien sintetizado en la consigna democracia real ya. Aquí está, estimados amigos, un concepto no dicho por mí, sino dicho por don Manuel Delgado, politólogo español famoso en esos países. Bueno, ahora que ya conocemos este concepto, y espero que a las personas le dé sentido todo lo que dijimos anteriormente, vamos al ideario del ciudadanismo del sur. Este ciudadanismo del sur que tiene apellido, que es del sur, porque fue una creación ontológica de personas que pensamos de Temuco fundamentalmente y de Concepción, que creamos
a partir del año 2006 aproximadamente. Y el primer, bueno, son 3 en realidad, pero nos vamos a olvidar uno, que fue el que hicimos ayer el capítulo. Ayer hablamos de la institucionalización del poder ciudadano, entonces ese lo dejamos de lado porque ya lo tocamos vastamente y nos vamos a enfocar en los otros principios. Y hay uno que tenemos que comenzar, que es el más importante, que es la educación ciudadana. Este diario, este principio fundamental que tenemos nosotros los ciudadanistas, que es el pilar del ciudadanismo. Sin una educación eficiente que haga el matiz que yo he señalado acá de pueblo y de ciudadano, es imposible que tengamos una sociedad de ciudadanos. Por lo tanto, lo que tú ves hoy día en Chile y lo que se ve en América del Sur es lo que sucede porque la gente todavía no ha captado ni ha entendido ni ha asumido lo que es el ciudadanismo. A la gente se le confunde, a la gente se le engaña. Los movimientos de izquierda promueven, hablan de ciudadanos, o hubo un poder, hubo un partido político que se llamó Poder Ciudadano. No sé si tú lo conociste. Ese partido después nosotros lo tuvimos que demandar y tuvo que cambiar de nombre y se llamó Comunes después. Porque tratan de exaltar, porque ellos detectan que hoy día la ciudadanía ha despertado y colocan estas consignas grandilocuentes. Ciudadanos, ciudadanos en línea, ciudadanos esto, ciudadanos... Pero eso no es ciudadanismo, estimados amigos, no se confundan. El ciudadanismo tiene que terminar con ciudadanismo y no ser una izquierda disfrazada de ciudadanos. La derecha, torpemente, ni siquiera ha entendido todavía el concepto. Yo espero que esto vaya cambiando para que algún día tanto la izquierda como la derecha se sumen y al final creen esta entelequia real y que la gente comience a entender de que este es el camino nuevo de la política que nosotros descubrimos. Nosotros no hemos inventado la rueda, sino que solamente hicimos un descubrimiento que lo ponemos a servicio de la comunidad. Entonces, la educación ciudadana es el pilar fundamental. Segundo principio, la descentralización del poder político. Esto es básico, esto no es algo novedoso, pero aquí tiene un matiz. Nosotros creemos que nuestro país no soporta este regionalismo enfermizo que se ha establecido hoy día en los proyectos constitucionales. 12 regiones, 15 regiones. Chile tiene 756.000 kilómetros cuadrados. A nivel macro, no somos gran cosa. Creo que si nuestro país pretende ser pilar en Latinoamérica de integración, tenemos que ser realistas. Nuestro país solamente soporta 4 megaregiones. Nosotros hicimos un estudio y determinamos que solo Chile es capaz de soportar bien 4 megaregiones. Desde Arica a La Serena, desde La Serena a Rancagua, desde Rancagua hasta Osorno y desde Puerto Montt, ¿no es cierto?, al sur. Esas 4 megaregiones pueden ser realmente estados, regiones, llámelos como tú quieras, pero ahí sí existe un verdadero interland político que se puede autogenerar. Esto de crear estas regiones que estamos volviendo prácticamente al provincialismo que siempre nos ha traído tantos problemas. Tú sabes, estimado amigo Alejandro, que el nuevo proyecto habla de un Estado regional, que nosotros sí compartimos como ciudadanistas. Nosotros creemos que Chile está llamado a ser un Estado regional, pero no esta entelequia que se creó de tantas regiones, porque nos va a pasar lo mismo que sucede en Argentina. Argentina es un país riquísimo, donde el dinero se les va de las manos por esta burocracia desatada, que es un Estado federal y tiene 2.700.000 kilómetros. Chile tiene 15 regiones. ¿Qué es lo que va a suceder con esta descentralización de 15 regiones? La burocracia y la corrupción desatada. Yo digo, las fiscalías penales de Chile, ¿cómo van a poder controlar la burocracia de 15 regiones? Y todas pequeñas, todas que ni siquiera se autosustentan. Bueno, entonces, el segundo principio, descentralización del poder político. El tercer principio que nosotros tenemos es el desarrollo del gobierno ciudadano. Esta entelequia que creamos, un grupo de abogados, cuando yo era miembro del PPD, nosotros en la segunda vuelta, estimado Alejandro,
de la presentación de la candidata Bachelet, estábamos en serios problemas porque podíamos perder con el candidato Piñera. Y la agrupación de abogados donde yo formaba parte se juntó y dijimos, vamos a hacer una nueva consigna. Y le mandamos a la candidata el concepto gobierno ciudadano. Y ella lo incorporó en su campaña y fue la primera mujer presidenta de Chile. Y desde ahí para adelante tenemos una unión putativa con la expresidenta Bachelet, pero de dulce y agraz, porque a pesar que nos sentimos un poco hijos de ese gobierno, también al poco andar fuimos tremendamente críticos con las circunstancias todos conocidas, ¿no es cierto?, que nuestro movimiento se marginó de ese grupo y de ese partido propiamente tal, donde por un lado nació Chile Primero y por el otro lado nacimos nosotros, que somos el Movimiento Ciudadano de Chile, Partido Ciudadano. Por lo tanto, el gobierno ciudadano, ¿qué es lo que pretende en el fondo? El gobierno ciudadano es un gobierno transparente, donde se desarrolla la asociatividad, la colaboración, la participación de los ciudadanos en las decisiones de la toma de decisiones públicas y, por cierto, el control de la corrupción. Cuando tú tienes todos esos elementos, puedes hablar realmente de un gobierno ciudadano. Esto es muy parecido o similar, diría yo, a lo que la gente va a poder buscar en Google y buscar gobierno abierto. Cuando hablamos de gobierno abierto, que es un tema que se ha ventilado mucho en Latinoamérica, estamos hablando un poco de gobierno ciudadano. Eso es un gobierno ciudadano, un gobierno abierto. Entonces, como tenemos poco tiempo, vamos al otro principio, que sería el cuarto de la lista, que sería la voz de los sin voz. El ciudadanismo desde el sur promueve el desarrollo de la voz de los sin voz. Y esto ya deja de ser una consigna política, un eslogan, una propaganda, y entra el elemento moral a desarrollarse en el ciudadanismo. Aquí no se trata de estar bien con las mayorías, con los links en los Twitter y con los que me gusta lo que dijiste. No, nosotros trascendemos esa barrera. La verdad es que defender a los sin voz no es rentable políticamente, porque los que no tienen voz no votan. ¿Quiénes son ellos? Los fetos, los animales, el desarrollo de la naturaleza, pero también los excluidos. No solamente lo más importante es lo que yo te señalaba, pero también están los ancianos, los niños, y los pueblos originarios, por cierto. Pero aquí se trata de protegerlos, no de privilegiarlos, que es precisamente lo que uno detecta en lo que sucede. Hay que proteger a sus pueblos, porque no podemos ir en contra de la fuerza de la historia. Los pueblos originarios fueron sometidos por una civilización. Esa es la dominante y los pueblos originarios son los dominados y tienen que vivir, aceptar y convivir, pero no pueden desarrollar una cultura que lamentablemente perdió la guerra. Es como si, imagínate lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Japón fue derrotado por Estados Unidos. Estados Unidos intervino mental y económicamente Japón y desarrolló la democracia en Japón. Y hoy día los japoneses tomaron la democracia y mira lo que son. Mira lo que son las cárceles de Japón, por ejemplo. Bueno, es una idea así. Pero tú no puedes pretender de que vuelva el imperialismo japonés a ser reconocido y a darle derechos a ese imperialismo japonés. Es absurdo. Por lo tanto, una cosa es proteger y otra cosa es privilegiar. Bueno, eso es la voz de los sin voz en el fondo como principio. La defensa de aquellos seres indefensos que no tienen voto. Y como no tienen voto, no son reconocidos ni son políticamente rentables. Nosotros nos marginamos de eso y vamos en defensa de esa gente. No nos importa el voto de la gente respecto a estos personajes que no tienen voz. Como quinto principio, tenemos uno muy importante desarrollado por nuestro amigo que yo nombré, que fue don Everaldo Espinosa, que fue un concejal conocido en la zona del sur,
la vocación de servicio. Él siempre nos decía a nosotros, a la política se entra a servir y no a servirse de la política. Entonces, esta frase tiene que transformarse en algo mucho más que un eslogan, tiene que ser realidad. ¿Y cómo se puede entrar a servir y no servirse de la política? Bueno, tenemos los sueldos millonarios que hoy día ganan los políticos. Imagínate tú el argumento que yo escuché por la televisión que fue criticado arduamente por un panelista de televisión cuando un político le dijo, mire, la verdad es que los sueldos de los políticos tienen que ser altos para que no se tienten, para que no los tienten otras instituciones y le ofrezcan coimas, le ofrezcan otro tipo de cosas. Bueno, entonces parece que este Ese fue el senador Naranjo. Correcto, no lo quería nombrar, No, pues hay que nombrarlo, ¿por qué no? Pues el mismo que estuvo 15 horas ahí haciendo tiempo en el Congreso. Claro, Es que la verdad, mira, yo lo digo, Gastón, porque yo creo que personajes como el senador Naranjo son personajes tóxicos de la política. Hace mucho tiempo que debió haber salido el senador Naranjo de la política. Sin embargo, el pueblo lo sigue eligiendo. Entonces, luego caemos entonces en esta situación que tú lo has mencionado, en el sentido de que al final siempre hay una excusa para quejarse por parte del pueblo, porque el pueblo parece que no se mira al ombligo, en el sentido de que no se da cuenta de que hay personajes que se les da la oportunidad de estar en la política, pero si ven que no lo hacen bien, bueno, dejen de elegirlo. Y resulta que después siguen eligiéndolo, vuelven a aparecer, sea un Naranja, ¿cuántos años lleva vinculado a la política, viviendo de la política? ¿Cuáles han sido sus aportes? Me pregunto yo realmente. Y sin embargo, la gente lo sigue eligiendo. Y se manda este tipo de frase para los que no lo vieron, amigo, amiga, estaban hablando sobre el tema de las remuneraciones de los parlamentarios, y él manifestó que las remuneraciones debían ser más o menos altas para evitar que el parlamentario legislador fuese coimeado, fuese tentado por los poderes de distinta naturaleza que quisieran influir en su labor legislativa. En realidad es una explicación bastante burda. Yo diría que hay que pagarle bien a un legislador para que se dedique exclusivamente a hacer eso y no tenga que estar, no sé, pues, desarrollando otro tipo de actividades que lo distraigan de la labor legislativa. Creo que ese es un mejor argumento, pero no precisamente por el tema de no ser tentado, porque la regla general es que las personas deberíamos hacer lo que corresponde de acuerdo a una ética, una moral pública y privada, y no necesariamente a lo que nos pagan. Pero bueno, ya ese otro tema. Continúa, por favor, con, no sé si estamos ya en el cuarto o quinto principio del ideario del ciudadanismo del sur, Gastón. Sí, solamente complementarte, estimado amigo, que el senador Naranjo lo que dice es la realidad. En el fondo, como ellos tienen mandato libre, él está haciendo una confesión, en el fondo. Mire, yo hago lo que quiero como diputado y para que no me tienten, yo hago esto. Y lo que está diciendo en el fondo, que el político hace lo que quiere. Eso es lo que está diciendo, si no está él diciendo algo que no fuera verdad. Y eso sucede porque tienen mandato libre. Y eso sucede por la democracia representativa que yo te he dicho. Si estuviéramos en un régimen ciudadanista, el político sería considerado un empleado del pueblo. Tú a un empleado lo puedes controlar, lo puedes fiscalizar, lo puedes echar. Al político no lo puedes. Y como no lo puedes, entonces el político dice, bueno, ustedes me pagan mucho dinero o sencillamente yo no voy a cumplir porque ustedes no tienen ningún poder sobre mí. Y eso va relacionado con lo que hemos dicho antes. Bueno, eso es la vocación de servicio, entonces a la política se entra a servir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar los ciudadanos? La virtud cívica, la virtud, el mérito, el reconocimiento social en base a una vida real, no a quien te hable bonito, no al que te diga que te va a solucionar tus problemas, porque sabiendo que una vez se instala en el poder, va a hacer y hacer lo que quiera. Eso es una falacia esa semana distrital, y se lo digo a la gente. Los políticos no tienen ninguna obligación de hacer esas cosas, simplemente lo hacen para congraciarse, porque como yo he señalado muchas veces, los políticos en la Constitución del 80 no lo representan a usted, señor, señora, representan a la nación, y usted no es la nación, usted forma parte de la nación. La nación es mucho más que eso, y lamentablemente como lo representan a la nación, a usted lo dejan sin voz ni voto. Solamente vota por ellos y después ellos como que se desprenden del poder que tienen los ciudadanos con estos políticos.
Bueno, el otro principio es, digamos, está al medio porque es la madre de todos los demás, la participación ciudadana. ¿Cómo no expresar el concepto participación ciudadana? Participación ciudadana que está incorporado de lleno hoy día en las políticas públicas, en los discursos, pero que se tiene que transformar en un real aporte de la gente a las decisiones políticas. Hoy día simplemente hay una participación ciudadana moderada. Por ejemplo, puedo dar muchos ejemplos, pero voy a dar el ejemplo de los COSOC. ¿Tú sabes lo que son los COSOC, estimado Alejandro? Son estas organizaciones de la sociedad civil que se crean, ¿no es cierto?, para fiscalizar, para controlar y para tocar temas de la ciudadanía sobre las instituciones que ellos controlan. Pero no tienen ningún peso, no tienen ningún valor real, solamente son opiniones. La clase política puede tomarlas, puede no tomarlas. Se tienen que crear COSOC en todo el país, pero estos COSOC no tienen ningún poder real en el fondo. Y Bueno, esto, también habría que decir que muchos lugares ni siquiera existen. imagínate, ni siquiera los crean porque la verdad son elementos decorativos para decir que queremos hacer un Estado ciudadano, pero en el fondo lo que estamos haciendo es simplemente bajar las expectativas de la gente y decir, no, si hay COSOC, pero no tienen poder. No es Para, una claro, para que los amigos sepan, para que los amigos que tal vez no saben, esta es una figura que ya lleva bastante tiempo. En el año 2005 salió la ley de participación ciudadana, pero la idea de COSOC ya venía de antes. Así que uno perfectamente podría decir que estamos hablando de una figura que debe tener a lo menos 15, 20 años de existencia. Se supone que es un consejo social comunal que debería estar integrado por representantes de la sociedad civil de la comuna, es decir, las juntas de vecinos, los centros comunitarios, los clubes deportivos, los talleres, en fin, los bomberos, en fin, las fuerzas vivas de la comuna debieran de alguna manera estar representadas en este espacio que a lo menos debiera ser de carácter consultivo, donde especialmente la autoridad comunal debiera convocarlos cierta cantidad de veces al año y plantearles algunos temas de interés común general para que entonces este consejo se pronuncie. Es así como por lo menos así en esencia. Pregúntese usted, amigo, donde usted viva, en la comuna donde usted viva, si hay realmente un COSOC, un Consejo Social Comunal, quiénes lo conforman y qué han hecho, cuántas veces se han reunido, de qué se ha conversado ahí, para que entienda un poquito esta pobreza de la que estamos hablando hoy día, de que se crean instituciones decorativas que a la larga en la práctica no sirven para nada y sirven solamente para cumplir con la ley, porque muchos alcaldes, y con esto termino este punto, convocan a la creación de los COSOC solamente para cumplir con la ley, o sea, una cuestión formal, porque en la práctica no les dan pelota. sí es. Y mira, yo te decía una cosa y a la gente que nos está viendo y mirando, perdón, y escuchando. Cuando a uno le dan trabajo, uno necesita trabajo y le dan trabajo. Uno a quién es leal, a quién queda comprometido a cumplirle, al que le da el trabajo, no al elector, no. Y esto te lo digo por el tema de los fiscales regionales, los fiscales nacionales. ¿Usted por qué? No es el motivo fundamental, pero ¿por qué la fiscalía hoy día, la delincuencia está desatada? Por un montón de factores que hoy día no vamos a conversar, pero uno de los factores tiene que ser sin duda que los fiscales no dependen de la gente, no tienen que congraciarse con la gente, no tienen que frenar los delitos por la gente, sino que por quienes los eligen. ¿Y quiénes los eligen en el fondo? La clase política. Si tú, y con la anuencia del Poder Judicial, si tú, por ejemplo, te das cuenta, entonces, ¿qué es lo que nosotros sostenemos con la participación ciudadana? Elección política de los fiscales regionales en sus regiones, y por cierto del fiscal regional nacional, donde tenga cierta participación la ciudadanía. O sea, aquí se trata de colocar las cosas en su lugar, estimado Alejandro. Si esta gente vive de un sueldo público, nosotros somos contribuyentes,
Nosotros les pagamos el sueldo a todos los funcionarios públicos y no solamente a los fiscales. Por lo tanto, corresponde que la ciudadanía tenga una injerencia en la decisión y en la elección de estos personajes. Hoy día esto no es así. Eso se llama participación ciudadana. Y lo otro también, dentro de este mismo esquema de participación ciudadana, el voto programático. ¿Por qué tenemos que nosotros conformarnos con las promesas? No sé si tú ves, bueno, eso se ve todos los días en las elecciones, los programas políticos de los candidatos. Si a mí la verdad me da risa cómo la gente soporta este tipo de situaciones cada 4 años, cada 5 años. Hacen tremendo tratado de programas políticos que no tienen ningún peso vinculante. Después, si quieren, cumplen los programas y normalmente casi nunca los cumplen. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir este engaño de la democracia representativa que no funciona y no va a funcionar porque en el siglo XXI se acabaron los principios que se movía la política en esos tiempos? Hoy día ya no existe. La gente es oportunista, la gente se va a aprovechar. Si tú le das el espacio a la gente se lo va a tomar. Y eso pasa con los políticos. Entonces, claro, ellos dicen, para ganar una elección voy a hacer un lindo programa donde voy a dejar a todo el mundo contento, programa de gobierno, y después llego al poder y hago lo que quiero. A mí no me van a poder echar. Así lo dicen, estimado amigo. Y no lo echan, po. Imposible, porque para echar a un presidente, para echar a un político, los mismos políticos tienen que ponerse de acuerdo, o si no, siguen el cargo. Así está la política hoy día. Cuando tú dices que hay un deterioro, es por eso. Es por eso, porque hoy día los políticos pueden hacer y deshacer y siguen usando las mismas triquiñuelas. Entonces, voto programático. Usted hace un programa, señor, no me interesa su carita, no me interesa su discurso, me interesa su programa. Y usted lo cumple, usted se mantiene en el cargo. Usted no lo cumple, lamentablemente es ineficaz, es incompetente, por lo tanto, no puede seguir, y ahí está entonces el plebiscito revocatorio que ya te lo señalé. Eso es cuando nosotros hablamos de participación ciudadana vinculante. Bueno, el otro principio que también forma parte de este diario es el principio ciudadano, donde aquí la representación política deja de ser importante y aquí entramos un poco más, es lo que se ha desarrollado con los movimientos políticos que se han creado, que todo hoy día es ciudadano. No sé si tú conoces el Plan C, que se creó hace muy poco tiempo, el Plan C Ciudadanos se llama, que es un plan C que lo que pretende básicamente es decirle a la gente, oiga, se creó una constituyente, pero esta constituyente no da el ancho para hacer una buena constitución, entonces nosotros vamos a hacer un verdadero Congreso Constituyente con ciudadanos y con expertos. Aquí lo que faltaron fueron los expertos. Esto está hoy día estamos en el mes de julio, y básicamente este plan C debe estarse desatando. Y le colocaron plan C, plan ciudadano. Entonces, ojo con eso. Todas las instituciones hoy día se están ciudadanizando porque los políticos hoy día perciben. Imagínate tú, Alejandro, que yo no sé si tú sabes que en el pasado la izquierda chilena hablaba mucho del poder popular para esto, poder popular para lo otro, y hoy día eso está vetado. O el concepto de compañero, el mismo presidente que tenemos hoy día, hace muy poco tiempo cuando era candidato, decía compañero y compañera, y lamentable, y de repente alguien le dijo, oye, no diga eso porque en vez de crear apoyo, crea anticuerpos. Y cambió. Bueno, él no dijo con ciudadano, como decía el presidente Balmaceda, dijo chileno y chilena. Cambió el concepto. Entonces, el principio ciudadano que hoy día se está dando en la clase política tiene que ver mucho con el desarrollo del ciudadanismo, que está emergiendo y que nosotros queremos con este tipo de programa desarrollarlo y hacerle ver a la gente que es el nuevo camino que tiene que tomar la política. Y con respecto al otro principio que viene, que tiene que ver mucho ver con el anterior, es esto de la creación de partidos ciudadanos. O sea, nosotros ya en el siglo XXI ya no nos vamos fácilmente al apasionamiento de las ideologías. Estas ideologías que causaron furor en el siglo XX, donde yo he señalado de que
primero fue el desarrollo de la libertad, y ahí se crearon los partidos liberales, desarrollando la libertad. Tú creo que también eres un poco liberal y te sientas representado con esto, con esta ideología liberal. Después están los partidos de la igualdad, los partidos de izquierda, donde dicen, no, si esto de la libertad crea una jungla y nosotros no queremos tanta jungla, queremos que la gente sea más igual, o sea, donde haya más proporción. Y se crearon los partidos de izquierda. Bueno, eso ya no vende y no es atractivo y surgen los partidos ciudadanos. Yo te puedo dar un ejemplo clásico, que es lo que está sucediendo en Chile. El Partido de la Gente, por ejemplo. El Partido de la Gente creado por un personaje, un caudillo que se levantó como gran mesía de la política, y sin embargo, ni siquiera estaba en Chile. Pero esto creó un montón de personas que formaron este partido, porque este partido lo que pretende es desarrollar no una ideología, sino simplemente principios. Y así como hoy día tenemos un ejemplo como el Partido de la Gente, podemos tener en el tiempo nuevos partidos, porque van a ser partidos de intereses, no partidos ideológicos. No hay ideología detrás. Y eso es lo que se viene, Alejandro. Ya no se viene esto de la ideología neomarxista, ni la marxista, ni tampoco los liberales. Y nosotros lo sabemos, y por eso se lo decimos a la gente. Esos son los partidos exitosos hoy día y los que van a empezar a existir en Sudamérica y en el mundo, en esta era. Posteriormente tenemos un elemento bastante bien complejo de entender, pero que nosotros estamos desarrollando. No podemos decir que lo tenemos totalmente afinado, pero sí lo hemos descubierto, que es la economía solidaria de mercado. Este nuevo concepto no es una economía libre de mercado donde se desarrolla por la ley de la naturaleza, que es la jungla, ¿no es cierto? El sistema de mercado, ¿por qué funciona? Porque está en concordancia con la ley de la naturaleza. Y cuando tú haces algo, yo te explicaba el otro día respecto a los tratadistas políticos, que ellos tratan de crear leyes. Bueno, la economía libre de mercado funciona por la ley de la naturaleza, donde el más fuerte se come al más débil. Entonces el más inteligente, el más capaz, o el que nació en una situación más privilegiada, indudablemente que va a tener una gran ventaja. Imagínate lo que ocurrió en el gobierno, en la dictadura de Pinochet. La dictadura de Pinochet se crearon el sistema de AFP. ¿A quién crees tú, estimado Alejandro, que le dieron los directorios de la AFP para llegar a ser hoy día millonarios o billonarios? A la gente que estaba vinculado con ese gobierno. Y esos son hoy día los nuevos ricos que tiene Chile. ¿Dónde está ahí el principio solidario de mercado? En ninguno. Pues indudablemente que esto generó empleo, porque esto se llamaba la política del chorreo, donde al hacerte tan rico, a ti te permite hacer empresas, y al hacer empresas, tú puedes dar trabajo, y al dar trabajo estás ayudando al resto de la comunidad. Una forma de entender la actividad, y funcionó, ¿eh? Yo no digo que no funcione, funcionó, y funcionó tan bien que la Concertación, cuando fue elegida, se sumó a esto. Ante el amarre de las leyes no encontró nada mejor que sumarse, y por eso que se habla de que durante 40 años se gobernó bien en Chile. Claro, porque funcionó, porque acuérdate, Alejandro, que las AFP no pagaban las cotizaciones todavía. Hubo un paraguas de tiempo donde era solamente recibir, acumular. Y esa acumulación de dinero, de riqueza, permitió la creación de empresas, que Chile jamás había tenido tanto dinero como cuando se crearon las AFP. Y eso, indudablemente, que no es una economía solidaria de mercado. Una economía solidaria de mercado puede favorecer el lucro. Perfectamente el lucro es válido, pero con una finalidad social. Por lo tanto, ese esquema es el que nosotros proponemos como ciudadanistas.
Nosotros no creemos en la economía centralmente planificada, donde el Estado sea el regulador de todo. ¿Y por qué no creemos en eso? Porque el Estado va a ser administrado por personas y esas personas también se van a corromper. Si tú le das poder a la gente, como en el sistema neoliberal, esa gente se va a enriquecer injustamente o desproporcionadamente, lo que sucedió en Chile. Y si tú le das poder al Estado, el Estado tiene personas y esas personas también se van a enriquecer porque son personas. Somos seres humanos que somos lamentablemente imperfectos y corruptibles. Lo que pasa en Argentina, por ejemplo, es un ejemplo gráfico. El peronismo se instaló en Argentina y ahí tú no lo sacas más. ¿Por qué? Porque la burocracia estatal es tan grande y tan parasitaria en Argentina que vive prácticamente, gana las elecciones por la misma gente que mantiene este sistema vigente. Bueno, eso es la economía solidaria de mercado. Podría hablar mucho más, pero no quiero extenderme porque tenemos poco tiempo. Ya nos queda lo último principio, la conciencia global. Este principio tiene que ver mucho con entender que nosotros, esto del desarrollo de los nacionalismos es muy válido. Nosotros nos sentimos distintos al resto, pero eso no es nacionalismo, estimado Alejandro, eso es regionalismo, es el arraigo familiar, el arraigo de la tierra donde uno nació. Y eso hoy día se ha confundido con nacionalismo. El nacionalismo tiene más que ver con la soberbia. El regionalismo tiene que ver con el arraigo. Entonces, la conciencia global tiene que ver, nosotros vivimos en un planeta pequeño, insignificante en el sistema solar. ¿Para qué vamos a hablar de la Vía Láctea? ¿No es cierto? Hablemos solamente del sistema solar. Y tenemos que tener conciencia de eso. Y cuando ya la gente comienza a tomar conciencia, por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos. Y ya ni siquiera podemos hablar de regiones, de países, de continentes, de humanidad. La humanidad completa se fue sometida a la pandemia y ahí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad estamos todos unidos, nos guste o no nos guste. Y esa conciencia tenemos que tenerla. Por eso, aquí viene algo positivo que yo tengo que señalar respecto al proyecto constitucional, que se hace cargo de eso. Se hace cargo de la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, lo cual es necesario. Es necesario que la gente joven, sobre todo, tome conciencia de que este planeta, si no lo cuidamos, es nuestra casa y tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, esa conciencia global tiene mucho que ver con eso y también con este afán de querer desarrollar los nacionalismos enfermizos en Sudamérica. Cuando la gente se dé cuenta que esa es una estrategia de los grandes estados mundiales para dividirnos, los nacionalismos latinoamericanos, vamos a poder desarrollar la integración latinoamericana, que es el único camino que nos queda para soportar a las grandes potencias que se nos vienen encima. China, tú sabes que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Rusia. China tiene 9, 10 millones de kilómetros cuadrados. Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, por último, esos son territorios vastos. Y con respecto a los habitantes, ¿para qué seguir? El tema es que Sudamérica, entonces, el camino que le queda, por lo menos los de habla hispana, tenemos que integrarnos. Nadie dice que vamos a hacer un solo país, pero podemos crear una confederación de estados, podemos crear por ejemplo, lo que sucedió en la historia de Chile. Yo no sé si hoy día, bueno, Portales, yo no sé si fue un visionario Portales o fue un retrógrado, porque frenó la integración latinoamericana entre Perú, Bolivia y Chile. Yo no sé si tú sabes esto de lo que sucedió en la historia. Y ahí vino el nacionalismo chileno, ¿no es cierto?, a instalarse por un buen tiempo. Pero lamentablemente hoy día competitivamente no somos nada y por lo tanto tenemos que pretender entender de que el planeta donde vivimos es nuestra casa, no nuestro país, porque la verdad es que formamos parte de algo mucho más grande
Y esa conciencia que tenemos que tener los chilenos, tenemos que ser el pilar de sabiduría e inteligencia que le abra las puertas a Sudamérica, sobre todo a Hispanoamérica, para empezar a desarrollarnos fraternalmente, porque eso es el ciudadanismo, fraternalmente, no mirar al peruano como tu adversario, como tu enemigo, sino como un sudamericano igual que tú. Ahora, existe un país clave en esto, que es Argentina. ¿Y por qué Argentina no desarrolla la integración? Por el argentinismo, por esa concepción que tienen ellos de gran potencia que son, porque, claro, si ellos se comparan con los países sudamericanos, pueden estar en una gran ventaja, pero al lado del mundo no tampoco le alcanza, no, tampoco le alcanza. Entonces, lo mejor para ellos sería pensar en un gran país mucho más grande que Argentina, o por lo menos integrarnos de alguna manera. Nosotros tenemos que tener esa conciencia y tenemos que aceptar que la historia tiene que ir para ese lado. Y eso el ciudadanismo lo exalta. Ya finalizando, los dos últimos principios que voy a señalar, porque el poder ciudadano ya lo señalé, la Contraloría Ciudadana. O sea, eso es elemental y básico, estimado Alejandro. La Contraloría Ciudadana, cuando tú creas mediante la educación ciudadanos, los potencias, les explicas cómo funcionan las cosas realmente. Indudablemente que el freno de la corrupción política no lo van a hacer los políticos. Señora, señor, sáquese eso de la cabeza, porque a los políticos no les interesa, porque ellos quedan muy bien posicionados una vez que son electos. Tampoco lo va a hacer instituciones como el Tribunal Electoral. Yo no sé si usted sabe quién elige a los miembros de los tribunales electorales. Son cuoteos políticos. O sea, los políticos controlando a los políticos. Entonces, la única solución que queda es el desarrollo de la ciudadanía con veeduría ciudadana. Y ahí está todo vinculado, estimado Alejandro, con el gobierno ciudadano. La transparencia, los ciudadanos controlando la corrupción. ¿Cómo se controla la corrupción en un Estado ciudadano? Con veeduría ciudadana, con transparencia, con probidad. Se ha hecho bastante con leyes que se han creado, pero yo no sé si la gente las usa o no las usa. La verdad es que nadie las usa. ¿Y por qué no las usan? Porque no somos ciudadanos. Estamos totalmente imbuidos, estamos contaminados con el sistema democrático representativo. Tampoco, usando un chilenismo, no, nos dan pelota a la gente cuando desarrolla o cuando quiere realizar estas acciones. ¿Por qué? Porque no está en la conciencia. Tenemos que tomar conciencia de que el freno de la corrupción, imagínate lo que se viene ahora, estimado Alejandro, en nuestro país con el narcotráfico. El narcotráfico está desatado. ¿Y por qué funciona el narcotráfico? ¿Por qué destruye los estados el narcotráfico? Por el dinero que trae, por la corrupción que trae, por la cantidad de millones que mueve. Por eso que Colombia llegó a ser lo que fue, no porque haya nacido un personaje determinado en ese país, sino por la cantidad de millones que movía, que muchas veces podían hasta pagar la deuda externa de Colombia, decían. Bueno, Chile afortunadamente no tiene un territorio como para crear esa inmensa fortuna, pero también se está desarrollando. ¿Y por qué se desarrolla? Por la falta de control social y ciudadano. Los fiscales, la verdad es que están colapsados, y están colapsados porque el sistema no les va a dar el ancho. Imagínate lo que se viene ahora, si es que esta constitución es aprobada con este estado regional, de burocracia estatal. Ya tenemos una burocracia desatada. Imagínate con burocracia en las regiones, con burocracia en los municipios. Yo no sé. Entonces, los ciudadanos tomando el control de la fiscalización. Y finalmente, estimado amigo, y creo que estamos bien alcanzando el tiempo, como gran principio y finalmente como principio importante dentro del ideario ciudadano, tenemos la Defensoría del Estado de las Víctimas. O sea, el Estado tiene que entender
que si bien es cierto, nosotros hemos salido de un trauma político, que fue una dictadura militar que atropelló los derechos humanos, que abusó del poder de las armas, que asesinó, torturó, etcétera, etcétera, tenemos que aceptar que hoy día el Estado garantista ya no da el ancho, ya estamos pasándonos para el otro lado. Y el otro lado significa que, como tú dijiste en el otro programa, queremos darle derecho a voto a los presos. Queremos que los presos se rehabiliten. ¿Cómo vamos a rehabilitar a los presos en las cárceles que tenemos en Chile? Es imposible. Son verdaderas escuelas del delito donde ellos no solamente potencian su perfil delictual, sino que también lo desarrollan con el ingreso de celulares, con el ingreso de implementos donde ellos prácticamente son verdaderos líderes de la mafia dentro de las cárceles chilenas, y esto tiene que ver con la concepción del Estado. Un Estado garantista es un Estado débil. Nosotros, los ciudadanistas, estamos por la reposición de la pena de muerte, por ejemplo, lo que pudiera parecer un contrasentido, pero es que lo que pasa es que a ti, por ejemplo, a nosotros, el Estado nos permite matar. Mira lo que te digo, nos permite matar con la legítima defensa. Claro, usted tiene la facultad de matar si es que cumple con 3 requisitos que señala el Código Penal. Y el Estado no puede matar. ¿Y por qué el Estado se va a quitar esa carga que significa? Porque para nadie debe ser fácil matar a un ser humano, para nadie. Entonces nosotros le quitamos el peso al Estado, le decimos, no, usted no va a matar. Por el temor que tiene el ciudadano al Estado. No, le estamos quitando una carga, una responsabilidad social. Yo no digo que se vaya a reponer la pena de muerte por cualquier delito y bajo todas circunstancias, o que se exagere la pena de muerte, pero sí tiene que estar presente en una legislación seria. En Estados Unidos está, por ejemplo. ¿Y por qué está en Estados Unidos, estimado Alejandro? ¿Sabes por qué? Por el estado de libertad. Allá en Estados Unidos cualquiera persona puede tener un arma, ¿no es cierto? Y si quiere un día amanece con depresión o con estrés social, decide matar a 20 personas y lo hace. Entonces ese Estado tiene que defender a esa gente y entender de que una fórmula es aplicarle la pena de muerte a personas como esa. Hoy día Chile está en una gran encrucijada del armamentismo y del no armamentismo. Estamos siendo contaminados por los países caribeños que han llegado a Chile en masa, los inmigrantes, donde ellos se matan todos los días y hay una absoluta promulgación o desarrollo de esas conciencias. Bueno, y sin embargo Chile tiene una legislación que es muy conservadora en ese sentido, Estado garantista, porque todavía estamos con el trauma de la violación de los derechos humanos del Estado, que jamás fue el Estado en el fondo, fue un gobierno militar dictatorial. Pero creemos nosotros que al Estado no hay que darle ninguna facultad para maltratar a la gente. Y lo único que estamos haciendo es desarrollando la autotutela. Cuando la gente se ve en la necesidad de defenderse, se tiene que defender gastando enormes cantidades de dinero en defensas privadas de sus casas, contratando guardias, y vamos a tener que tener todos armas entonces. Entonces es un contrasentido. Entonces tenemos que crear un Estado, un sistema valiente y eficaz en defensa de las víctimas, no en defensa de los delincuentes, porque los delincuentes ya habrá tiempo para crear cárceles decentes, ya tendremos presupuesto para tratar de mejorarlo. Yo no sé si tuviste un reportaje que se hizo referente a las cárceles en Japón, cómo se les adoctrina a las personas que entran a las cárceles, hay que adoctrinarlas socialmente, y las cárceles chilenas no cumplen esa función, y si no cumplen esa función, esto es un círculo vicioso, y Chile lamentablemente no tiene los recursos
para mejorarlo, porque la verdad es que somos un Estado que yo no sé de dónde vamos a sacar tantos recursos para corregir tantas falencias que tenemos hoy día. Y parte de eso tiene que ver con la clase política que hemos creado nosotros mismos. Son incapaces de rebajarse los sueldos, son incapaces de velar por los principios ciudadanos. Y finalmente, con respecto a esta Defensoría de Víctimas, nosotros tenemos una propuesta que va enmarcada en terminar con este Estado garantista, que es la presunción de inocencia. Tú como buen abogado, cuando uno te dice, oye, vamos a acabar con la presunción de inocencia, te parece un absurdo. ¿Cómo a alguien se le va a inhibir de desarrollar su presunción legal de que eres inocente hasta que no se te pruebe tu culpabilidad? Bueno, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se desarrolló el principio de la no culpabilidad, que no es lo mismo. No es lo mismo la presunción de inocencia que la presunción de no culpabilidad. Si a ti te investigan por un delito determinado, estimado Alejandro, y no prueban que tú fuiste culpable de algo, lo que más pueden sostener los tribunales es que tú no te pueden declarar culpable. Pero ahí, a darte un certificado de honorabilidad por tu inocencia, una cosa es que no te probaron el delito, que es muy difícil de probar un delito, y tú bien lo sabes, porque eres abogado, y otra cosa es que te den un certificado de honorabilidad e inocencia. O sea, aquí lo único inocente, estimado amigo, son los niños, los animales, los fetos, esos son inocentes. Los seres humanos, para probar, para decir que uno es inocente de algo, también tiene que probarlo. ¿Y por qué no va a ser así? Si la inocencia tiene que probarse, lo que no puede suceder es que a un inocente lo condenen por un determinado delito. Y eso tiene que ver con el certificado de no culpable. Porque ¿quién es el que tiene que investigar y quién tiene la carga procesal de la prueba? Son los ministerios públicos, las policías, que tienen que probar los delitos determinados. Y ese delito entonces se verifica. Si no se logra verificar, entonces a usted se le declara, señor, no culpable, pero no acompañarlo desde el comienzo hasta el final con la presunción de inocencia. Imagínate estos delitos flagrantes que se cometen en las tiendas, etcétera, etcétera. El tipo va con una presunción de inocencia de entrada, o un asesinato con alevosía, y es absurdo. Y eso es porque la gente no ha, o los políticos o los cientistas que se dedican a este tema, no han asumido la realidad. En el papel, en la teoría, estos personajes como Carrara, como los grandes penalistas, no han entendido o no han querido asumir que estamos en el siglo XXI. La gente tiene el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y también de la prensa. En la prensa, por ejemplo, te explican prácticamente cómo han pillado a un delincuente, lo cual me parece también un contrasentido. Explicarle por la prensa cómo pillaron a un delincuente, lo único que está favoreciendo es que cuando otra persona quiera cometer un delito, no va a cometer los errores que cometió ese delincuente. Y en la cárcel está llena de personas poco inteligentes, en el fondo, por cometer delitos burdos. Y es más, y con esto quiero ser muy responsable de lo que voy a decir, existen delitos que son legalmente aceptables y que hoy día se realizan a vista y paciencia de la gente, pero lo que dicen ellos es legal, es legal. Y ahí tenemos a los grandes delincuentes que están libres y son reconocidos socialmente, y tenemos a las personas de poca cultura, poca educación y muy carenciadas presas en las cárceles. Y eso tiene que cambiar con un Estado realmente que favorezca a las víctimas y no a los delincuentes. Estimado amigo, he dado los 12 principios, perdón, son 13, pero el poder del Estado ciudadano ya lo señalé, pero he dado los 12 principios muy apretadamente por el programa, pero te agradezco enormemente el esfuerzo que hicimos en conjunto para poder desarrollar estas ideas, estas cápsulas de educación cívica que por lo menos a mí me van a permitir estar un poco más tranquilo, decir, bueno,
lo dijimos, y ahora depende de la gente que los tome, que no los tome, que los vea o que no los vea, pero en el fondo la labor se hizo. Y eso, estimado Alejandro, créeme, te lo agradezco y también te felicito por ese espíritu cívico que tiene de poder permitir que la gente se informe a través de tu esfuerzo en tiempo y el esfuerzo social que realiza para poder difundir este tipo de programas. Muy agradecido de ti, Alejandro, y de la gente que nos ha visto y escuchado. Muchas gracias a ti, Gastón, también por la disposición de compartir estas ideas que tú llevas trabajando tantos años. No tenemos que estar todos de acuerdo, pero lo importante es exponer las ideas, exponerlas con la suficiente claridad para que otros las escuchen, las entiendan y tengamos entonces debates que sean realmente edificantes, que aporten al mejoramiento de nuestros sistemas, de nuestra política y no sigamos avanzando en un deterioro que es el que yo, por lo menos personalmente, creo que hemos tenido los últimos años. En vez de ir avanzando, parece que vamos retrocediendo. Y por eso entonces es que hemos hecho este esfuerzo entre la Fundación Poder Ciudadano, que dirige el abogado y profesor Gastón Díaz Norambuena, nuestro principal exponente en este ciclo de coloquio de educación cívica, para, en conjunto con Estudio Ciudadano y medio de comunicación que yo dirijo, podamos entonces poner estas ideas a disposición de la gente. Chile está tomando decisiones, Chile está haciendo cosas de presente y de futuro. Hoy día el capítulo estuvo dedicado a este ideario del ciudadanismo del sur, 13 principios que explicó someramente Gastón y que no son el término, no son el final de este ciclo, es el final de este ciclo de coloquios de educación cívica, pero es el inicio de una conversación mucho más larga que yo invito a todos los amigos y amigas que nos ven a seguir teniendo. Preocúpese por lo que pasa alrededor suyo, preocúpese por lo que pasa en su comunidad, en su junta de vecinos, en el colegio donde va su hijo, en la universidad donde van los mayores, en el sindicato, en el gremio donde usted desarrolla actividades laborales o profesionales. Involúcrese con lo que pasa en su municipio, en su región, fiscalice a los consejos regionales, preocúpese de lo que hace el delegado presidencial, el gobernador, que yo todavía me pregunto para qué sirve, pero bueno, ahí está, se eligió, se nos convenció de que era necesario tenerlo. Bueno, como sea, bien o mal, el sistema funcionará mejor o peor si usted, amigo o amiga, se involucra o no se involucra. Eso hace la diferencia. Y espero entonces que este ciclo que hemos hecho con Gastón Díaz sea un pequeñito grano de arena a mejorar el debate público de aquellos temas que son de interés común. Muchas gracias, Gastón, por tu presencia en esta ocasión y dejo a todos los amigos invitados a disponer de las cámaras y los micrófonos de estudiociudadano.cl si tiene algo que decir. Este es un medio abierto, transparente, autónomo. No le debemos plata a nadie para funcionar, no andamos pasando el plato a ningún partido político, a ninguna empresa para hacer lo que hacemos y por lo tanto hacemos lo que realmente nuestro criterio, nuestra ética nos dice que tenemos que hacer. Y en este caso es aportar de la mejor manera posible con unas visiones que de alguna manera ensanchen el panorama del debate público. Muchas gracias por la sintonía y seguimos trabajando por ustedes a través de Estudio Ciudadano y también en alianza, en convenio de trabajo con la Fundación Poder Ciudadano. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.